pasar ahora con los de tono vascular. Una de las cosas en las cuales se puede complicar el paciente con hipertensión arterial, pues es principalmente el infarto agudo del miocardio y la emergencia y urgencia hipertensiva. Cuando se presenta el infarto, chicos, es porque puede ocurrir una hipertensión descontrolada en la cual pues, los efectos vasoconstrictores aumentan contra los efectos vasodilatadores. Se aumentan las resistencias vasculares, aumenta el daño endotelial, se da necrosis, se da depósito de plaquetas y fibrinas, entonces el proceso de la isquemia como tal. En este caso, las crisis hipertensivas que vamos a ver generalmente es por un descontrol agudo de la hipertensión arterial. Generalmente aquí no sabemos específicamente qué fue lo que pasó. El paciente por sus pantalones suspendió de forma súbita los antihipertensivos, hay un feocromocitoma de por medio, el paciente está teniendo alguna otra situación como puede ser una glomerulonefritis aguda, que esté teniendo una inflamación del riñón, hay un hiperaldosteronismo primario, hay una situación que por ahí lo esté complicando, o hay otra situación en la cual ahí veamos que el paciente pues está teniendo como tal ese complejo o está teniendo esta situación en la cual tenga problemas o molestias con el mismo sistema que lo esté ahí acompañando, ¿no? Puede ser que el mismos vasos se inflamen, que sea una vasculitis, que puedan tener alguna enfermedad de la colágena, podemos tener eclampsia o hipertensión de tipo renovascular, etcétera. Las crisis hipertensivas, chicos, se clasifican en dos grandes grupos. Se puede clasificar en una urgencia hipertensiva y en una emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es aquella elevación de tensión arterial que no haya un daño directamente a un órgano secundario. Esta generalmente puede cursar de forma sintomática o tiene síntomas inespecíficos que no tengan como tal un riesgo vital inmediato. De esta manera, la urgencia hipertensiva permite que podamos bajar en un plazo de 24 a 48 horas la presión arterial, es decir, muy poco a poco. El tratamiento aquí en la urgencia hipertensiva pues, se prefiere por vía oral. No necesitamos que el paciente se interne, no necesitamos que el paciente sea canalizado, no necesitamos pasar fármacos por vía intravenosa, etc. En la emergencia hipertensiva, aquí sí vemos una elevación de tensión arterial con daño a órgano blanco. Aquí vemos que está afectando el ojo, el cerebro, el corazón, el riñón, cualquier de esta situación. Y en esta, pues la emergencia hipertensiva tenemos que descender la tensión arterial en un periodo de minutos a horas, dependiendo de cómo se encuentre la situación vital del paciente. Hay situaciones en las cuales tenemos que disminuirla en minutos y hay situaciones en las cuales nos permite disminuirlas en horas, ¿vale? Aquí sí es preciso que el paciente sea ingresado a tratamiento hospitalario, puesto que los fármacos se van a administrar de forma intravenosa. Que aquí, pues, los que vemos, los de urgencia hipertensiva, son los YECA, los ARAs, los bloqueadores de canales de calcio, los diuréticos tiacídicos o beta bloqueadores. Pero en la emergencia hipertensiva se utilizan beta bloqueadores selectivos y se utilizan donadores de nitratos orgánicos, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Qué manifestaciones clínicas son las que se presentan directamente? En el sistema nervioso central, pues pueden haber algunas manifestaciones menores y manifestaciones mayores. A nivel del sistema nervioso central, las manifestaciones menores, pues es una cefalea, que empiezan a escuchar ruiditos raros, que vean lucecitas, que estén mareados. Ya como mayores, pues que el paciente empieza a tener una encefalopatía, que se le vaya la cuerda, que empiece a tener hemorragia subaracnoidea, que tenga un EBC hemorrágico isquémico. A nivel cardiovascular, pues mayor es una insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, un edema agudo pulmonar, una disección aórtica. A nivel renal, pues que el riñón deje de funcionar o que haya un infarto renal, o a nivel oftálmico que haya una retinopatía de tipo papiledematosa, es decir, que se inflame el ojo, etc. ¿Vale? El objetivo terapéutico, chicos, en ambas, vean que la urgencia hipertensiva, mi objetivo terapéutico es reducir la presión arterial media en un 20% en un periodo de 24 a 48 horas, o bien bajar la presión arterial diastólica a una presión menor de 120 milímetros de mercurio. En la emergencia hipertensiva, chicos, que es lo que me importa, reducir la presión arterial media en un 25% entre los minutos primeros y las 2 horas, o bien bajar a una presión de 160, 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? La presión arterial media se calcula, chicos,
sumando una vez la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica sobre 3. De ahí es donde se saca. Generalmente la presión arterial media debe de oscilar entre 70, perdón, a 110. Cuando está por abajo de 70, hablamos de hipoperfusión y se habla de estado de choque. Cuando hasta arriba de 110, hablamos de un estado de hiperperfusión y hablamos de, en caso de las emergencias hipertensivas, ¿vale? Entonces, aquí, generalmente, chicos, en la urgencia hipertensiva, lo que debo de hacer es administrar al paciente oxígeno y administrar, pues, una vía venosa o administrarle por vía oral, ¿no? En este caso, pues hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan hipertensión por rebote, una crisis asmática idiopática, en pacientes quemados, en pacientes postquirúrgicos. Generalmente aquí lo que puedo hacer en el paciente es administrarle captopril, isosorbide o atenolol, o administrarles sublingual, esta parte, que es lo que les decía, ya no se utilizan, estos protocolos ya quedaron en decadencia, porque por vía sublingual no sabemos cómo van a actuar específicamente captopril. Isosorbide sí se puede dar de forma sublingual, esto sí no hay problema, pero los demás no, ¿va? Entonces, pues ya. Para la emergencia hipertensiva, pues aquí sí es importante administrar el fármaco por vía intravenosa, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿va? Vamos a ver los primeros, que en este caso el primer fármaco que se utiliza en casos de emergencia hipertensiva es el esmolol. El esmolol, chicos, es un fármaco, de este no importa que ustedes sepan o no sepan la parte de la farmacocinética, de este no se los preguntan, lo que les preguntan es el mecanismo de acción y las indicaciones que tiene el esmolol. El esmolol es un antagonista beta 1 de acción rápida y corta. Ustedes recuerden que los receptores adrenérgicos beta 1 están estipulados específicamente hacia la parte del corazón. Entonces lo que hacen, van a hacer que el corazón comience a tener una bradicardia sinusal. Baja el corazón la cantidad del efecto cronotrópico e inotrópico positivo y se vuelve cronotrópico e inotrópico negativo. Baja todo ese proceso. Este desmolol no tiene una acción estabilizadora de membrana. ¿Qué quiere decir? Que no va a afectar los demás efectos que se pueden dar directamente sobre la membrana celular. O sea, pueden seguir actuando el potasio, puede seguir actuando el calcio, puede seguir actuando acetilcolina, pueden seguir actuando sobre los receptores muscarínicos. O sea, no bloquea totalmente la membrana, solamente actúa sobre los receptores adrenérgicos, ¿va? Se da por vía intravenosa y está indicado especialmente en la crisis de hipertensión arterial, en la taquicardia supraventricular y en la taquicardia postoperatoria, ¿vale? De esto, pues ya nada más. Vamos a ver la parte de la farmacocinética. La administración debe ser por vía intravenosa muy lenta, chicos. Su volumen aparente de distribución es de 2 litros por kilogramo de peso y generalmente el efecto comienza de 6 a 10 minutos después de la administración del efecto, ¿vale? De aquí, chicos, el metabolismo, que es preguntable, eso sí es preguntable de la parte de la farmacocinética, es que es metabolizado específicamente por el eritrocito. El eritrocito lo va a metabolizar gracias a una estearasa. Esta estearasa va a producir algo que se llama ácido carboxílico, que va a tener un tiempo de vida media de 4 horas. Entonces, ustedes van a poder rescatar el ácido carboxílico, que es el metabolito como tal de este fármaco, y pues el fármaco tiene un tiempo de vida media de 8 a 9 minutos. Sin embargo, su acción puede durar hasta 4 horas gracias a su metabolito que está teniendo por ahí, ¿vale? ¿Qué efectos adversos puedo tener por el esmolol? Pues finalmente, como es un beta adrenérgico, un bloqueador beta adrenérgico, chicos, pues lo que puede tener es específicamente... Denme un segundo.
disuelven, chicos. Les comentaba, entonces en esta parte con el esmolol, uno de los efectos adversos que se puede presentar directamente hacia el esmolol, que es uno de los fármacos que vienen como muy indicados ahí, que tienen que buscar, específicamente, más bien como desmenuzar en este proceso, es que el principal efecto adverso que tiene es una hipotensión, chicos, una hipotensión bastante brusca. El paciente se puede hipotensar de una manera muy rápida, pero la ventaja es que con este fármaco es reversible. Es una hipotensión que se puede revertir de forma muy rápida, sin ningún problema, ¿vale? De esta manera, pues ahí ayuda de una manera muy bien. El siguiente fármaco, los siguientes fármacos que están aquí dentro de estos son los donadores de nitritos orgánicos. De estos está la nitroglicerina, el isosorbide y el mononitrato isosorbide. Estos fármacos, como tal, son fármacos que sí son un poquito delicados cuando nosotros llegamos a utilizar para el paciente con alguna situación cardíaca, no sé, cuando tienen algún tipo de urgencia, bueno, emergencia hipertensiva. Principalmente ambos son específicamente para la emergencia hipertensiva. ¿Cómo actúan, chicos? Su mecanismo de acción de ambos es de que lo que van a hacer es donar óxido nítrico. Si se dan cuenta, dentro de su misma estructura, todos tienen óxidos nítricos. Todos. Antes al momento de que entran a la sangre, lo que van a hacer es donar esos óxidos nítricos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El óxido nítrico va a actuar específicamente sobre la guanilato ciclasa, que es su receptor específico. El receptor de óxido nítrico está acoplado a un receptor de proteínas G, en este caso GS, que están acoplados específicamente a la guanilato ciclasa. Lo que hace es aumentar las concentraciones de GMP cíclico, que GMP cíclico lo que va a hacer es una desfosforilación muy rápida de la cadena ligera de miosina, y con lo cual se va a disminuir enormemente la cantidad de concentración de calcio citosólico, de tal manera que lo que se va a hacer es relajar las células del músculo liso, y pues con esto pues se va a hacer una disminución de la tensión arterial. Entonces se disminuye rapidísimamente la tensión arterial con estos fármacos que estamos viendo aquí en esta situación, ¿vale? Entonces, ven, los nitratos lo que hacen es específicamente cuando una vez que entran o bien actúan específicamente sobre la membrana, esos nitratos pueden actuar directamente sobre la guanilato ciclasa, producen el GMP cíclico, lo cual va a producir la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, y de esta desfosforilación lo que hace es producir vasodilatación. Cuando actúas específicamente con la proteína G, con la proteína sinasa, va a disminuir la cantidad de calcio, y con esto pues obviamente se disminuye todo ese proceso de contracción celular. Entonces vean, una de las cosas que también hacen los nitratos a nivel venoso es que disminuyen el retorno venoso. Como están dilatando las venas, se relajan también parte de las venas, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, y al disminuir la precarga, el corazón no tiene que estar consumiendo tanta cantidad de oxígeno, y al no consumir tanta cantidad de oxígeno, el corazón pues no se cansa, no tiene como esa isquemia que está teniendo, y no tiene esa carga tan elevada como estaba llevando ahí. Los nitratos, cuando actúan a nivel de las arteriolas, pueden producir un proceso de dilatación arteriolar, y ese proceso de dilatación arteriolar hace que disminuya la resistencia vascular periférica y pues por supuesto baja la poscarga. Entonces vean que aquí los nitratos actúan tanto a nivel de la precarga como de la poscarga. O sea, al actuar tanto a nivel de la precarga y la poscarga, por supuesto que el corazón no se va a ver sometido a esa gran cantidad de trabajo con el que estaba sometido. De esa manera pues se baja. Y específicamente los nitratos, chicos, en los vasos coronarios se hace una dilatación de los vasos coronarios, con lo cual se aumenta el flujo sanguíneo coronario y aumenta el aporte de oxígeno al miocardio, con lo cual pues se evita el proceso de algún tipo de infarto o algún tipo de isquemia o algún tipo de afectación específicamente miocárdica, ¿vale? Entonces de esta manera es como lo llegamos a tener, por eso nos ayuda muchísimo.
por eso nos beneficia demasiado. Los dos que vamos a ver, que es la nitroglicerina y el nitrato de isosorbide, que son los preguntados. Nitroglicerina, chicos, su forma de administración de la nitroglicerina, chicos, se puede dar de varias maneras. Se puede dar por parche, se puede dar de forma sublingual, con tableta sublingual, como ustedes gusten y manden. También se puede llegar a dar por otra manera, ¿no? Pero esto tiene una semivida de 2 a 8 minutos y su efecto puede durar de 15 a 30 minutos. Realmente es muy, muy rápido. Sus metabolitos que llegan a tener, pues pueden durar igual, inclusive hasta 3 horas. Vean que aquí el hígado, que va a ser el principal sitio metabólico, lo que va a hacer es metabolizar la nitroglicerina por medio de una enzima que se llama la reductasa de nitratos orgánicos. Aquí lo que va a hacer es separar a los grupos nitratos, inactiva el fármaco y deja que los nitratos vayan en ese proceso. Como tiene un gran metabolismo de primer paso, tiene una biodisponibilidad muy baja, tiene una biodisponibilidad cercana al 20%, o sea, es muy, muy, muy bajita. Realmente no hay como tanta parte. Hay muchos pacientes que se llegan a drogar con la nitroglicerina, chicos, y la nitroglicerina puede generar un proceso de tolerancia. Y esto, pues la tolerancia se va a dar gracias a que el músculo liso de los vasos sanguíneos tiene la incapacidad de convertir la nitroglicerina en óxido nítrico. Entonces, esto generalmente ese fenómeno de tolerancia es por taquifilaxia. Entonces, esto principalmente pues, es lo que nos va a ayudar en ese. ¿Cuál es el único de los donadores de nitratos que no exhibe el fenómeno de tolerancia? El único que no exhibe el fenómeno de tolerancia va a ser el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio no exhibe ese efecto de tolerancia, ni exhibe ese efecto en el cual podamos tener esta fenómeno de taquifilaxia, que es una pregunta muy, muy importante. Entonces, vamos con la nitroglicerina. Con la nitroglicerina, de sus efectos adversos, de la nitroglicerina, chicos, principalmente va a ser la cefalea intensa. Vemos que el paciente desarrolla un montón de dolor de cabeza, puede presentar hipotensión postural, es decir, que el paciente pueda desmayarse, puede bajarse la presión arterial, puede tener síncope. Dame un segundo. Entonces puede producir hipotensión postural, chicos, y en algunos pacientes puede presentar a veces síncope. El paciente se puede desmayar. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, chicos, cuando se lleguen a la interacción con estos. Principalmente son con los inhibidores de fosfodiesterasas. Que estos inhibidores de la fosfodiesterasas está el sildenafil, que es el que se utiliza por el tratamiento de la disfunción eréctil. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden producir hipotensión extrema en el paciente, ¿vale? Principalmente la nitroglicerina. El nitroprusiato de sodio, chicos, es el más potente vasodilatador de forma parenteral. Este es un profármaco, debe de ser activado principalmente, chicos, y pues principalmente por sí solo el nitroprusiato pues ya nos va a degenerar los procesos, en este caso, de los nitratos orgánicos, que los nitratos orgánicos pues ya vimos qué es lo que nos produce, ¿no? Nos produce el mayor retorno venoso, nos disminuye el retorno venoso, nos disminuye la precarga, nos disminuye la poscarga, y con eso pues va a permitir que se relaje el músculo liso. De tal manera pues, que se aumente, que se disminuya la demanda de oxígeno por el corazón y demás. Aquí, chicos, en nitroprusiato de sodio, las preguntas que les pueden hacer es específicamente por la molécula. El nitroprusiato de sodio es muy inestable en cuanto a la exposición de la luz y en cuanto al pH alcalino. Por ello, el nitroprusiato de sodio se tiene que administrar con todo el equipo tapado. Es decir, se tapa con una bolsa negra, se tapa la bolsita del nitroprusiato, se tapa toda la venoclisis, se tapa hasta el brazo, para que entre y no lo vaya a metabolizar o a oxidar la luz. Entonces, totalmente inestable, chicos.
Cuando nosotros lo pasamos, su acción va a iniciar a los 2 minutos, es donde se alcanza el efecto máximo. Y a los 30 minutos es donde se deja de tener su efecto, chicos, ¿vale? Aunque nosotros generalmente nada más lo dejamos pasando el fármaco 3 minutos. No vamos a dejar que pase más tiempo el fármaco, porque generalmente ahí va a estar, ¿va? Su efecto inicia desde los 30 segundos. Los 30 segundos que ustedes administran el nitroprusiato de sodio comienza el efecto, chicos. Entonces, fíjense. Estos va a ocurrir con metabolismo in situ, es decir, en el músculo liso vascular. Aquí va a empezar a metabolizarse y se metaboliza completo y se producen dos cosas. Se produce el óxido nítrico, que es lo que necesitamos, y se va a producir tioxinato y cianuro, ¿va? Tioxinato y cianuro. Que este cianuro, pues es realmente el que llega muchas veces a intoxicar al paciente, ¿vale? Entonces, principalmente los efectos adversos son consecuencia del cianuro. El tiempo de vida media del cianuro, chicos, puede ser de 3 días, aunque el cianuro es metabolizado directamente por una enzima que se llama rodanasa hepática. Esa es la que lo va a metabolizar. El cianuro, pues, es metabolizado, y cuando es metabolizado, pues, se metaboliza directamente en tioxinato, y el tioxinato se ve metabolizado por vía renal. Es así como se va a eliminar. Entonces, de aquí lo que ustedes tienen que saber es que es nitroprusiato, llega al músculo liso, se convierte en cianuro, el cianuro llega al hígado y por medio de la rodanasa hepática se vuelve en tioxinato y eso se da por la vía renal. Aunque aquí el nitroprusiato también tiene una parte que se está volviendo tioxinato y ese tioxinato pues está yendo directamente en la parte renal. Entonces es importante que ustedes vean esa conversión que la tienen en los dos procesos, ¿vale? ¿Dónde está indicado el nitroprusiato de sodio? El nitroprusiato de sodio está indicado últimamente o únicamente en emergencia hipertensiva, donde queremos bajar la precarga, poscarga o ambas de manera rápida, específicamente también en insuficiencia cardíaca, cuando tenemos el paciente con infarto agudo al miocardio que se esté infartando en ese momento. Entonces, o también está indicado específicamente en la disección arterial aórtica, ¿vale? Cuando la disección aórtica es que se hace un hoyito en la aorta que empieza a abrirse poco a poco, poco a poco, poco, entonces ahí lo utilizamos, ¿vale? En hipotensión controlada, principalmente anestésica, y esto para disminuir el riesgo de hemorragias, ¿va? ¿Qué reacciones adversas tienen? La mayoría, chicos, la mayoría son específicamente derivadas por el dioxinato, por el cianuro. El cianuro, chicos, lo que produce específicamente va a ser la taquicardia, diaforesis, hiperventilación, arritmias y acidosis metabólica. De aquí lo más importante es que el cianuro, chicos, debuta con la acidosis metabólica. Va a debutar directamente hacia la acidosis metabólica, es con lo que se ve más importantemente sometido. Las graves, pero menos frecuentes, la que vamos a ver, pues es principalmente aquí las arritmias cardíacas. Aquí vamos a ver las arritmias cardíacas. Vamos a ver metahemoglobinemia, es decir, que vemos que la hemoglobina no va a funcionar como tal. Podemos ver hipotiroidismo y aumento intracraneal que puede producir hemorragias. Estas reacciones, chicos, principalmente la metahemoglobinemia e hipotiroidismo, son principalmente derivadas del tioxinato. Entonces, para que ahí lo vayan teniendo muy en consideración, ¿va? Su posología. ¿Dónde está contraindicado? Está contraindicado principalmente en pacientes que tengan coartación aórtica o que tengan un shunt auriculoventricular del lado izquierdo derecho. En insuficiencia cardíaca compensada y en falla hepática renal grave. Y pacientes que tengan déficit de vitamina B12. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que vamos bien. Vamos, ya va con diarrea mental. Vamos a ver uno de los que son los agonistas beta-adrenérgicos que todavía se utilizan hoy en día para cuando nuestro corazón ya está muy insuficiente, que ya no puede latir de una forma eh, completa como tal. Que aquí estos agonistas beta-adrenérgicos van a clasificarse de dos tipos.
Los agonistas beta-adrenérgicos, chicos, se dividen en agonistas con acción directa, con acción mixta y con acción indirecta. Los de acción indirecta son los que ya vimos, por ejemplo, en los farmacodependientes, porque como tal no activan directamente el receptor, pero sí aumentan la disponibilidad de las catecolaminas. Por ejemplo, las de los inhibidores de la catecolortometiltransferasa como la entrecapona, los inhibidores de la MAO, que es la sileginina, los inhibidores de la captación como la cocaína, que son los inhibidores de los alfa-1 adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos, perdón, etcétera. Los de acción directa son los que van a actuar directamente sobre receptores específicos beta-adrenérgicos o alfa-adrenérgicos. En este caso, el que vamos a tocar es dobutamina, que es el que actúa específicamente y directamente sobre receptores beta-1 adrenérgicos. La dobutamina, chicos, es un agente inotrópico positivo que actúa directamente como agonista del receptor adrenérgico beta-1, pero también puede actuar estimulando receptores beta-2 y receptores alfa-1 en menor cantidad, no en una cantidad tan grande, son una cantidad muy pequeña. ¿Cómo actúan, chicos? Aquí es importante que pongan mucha atención en esto porque este rompe como tal lo que ustedes traen previo. Nosotros habíamos visto los receptores adrenérgicos en músculo liso bronquial, pero ahora los vamos a ver en músculo vascular. Perdón, en músculo cardíaco. El músculo cardíaco se comporta muy diferente, chicos, para que no se me vayan a confundir. Bueno, si les va a generar confusión, van a decir, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? Pero pues es diferente a lo que vemos en el otro. Fíjense, cuando actúa los receptores beta-adrenérgicos, ya habíamos dicho que todos están acoplados a una proteína GS, entonces están actuando específicamente con la adenilatociclasa. La adenilatociclasa lo que hace es romper el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que hace es estimular a la proteína sinasa, que la proteína sinasa aquí, chicos, en el corazón, lo que hace es sensibilizar al canal de calcio, el canal de calcio de tipo L. Esta sensibilización de canal de calcio de tipo L, ¿qué me va a hacer? Lo que me va a hacer es que el calcio puede ingresar de una manera más fácil a través del canal de calcio. O que bien, que el canal de calcio su umbral baje aún más y que sea más fácil estimularlo, ¿vale? De esta manera es como va a funcionar y va a tener su efecto activador. Por eso les digo, cambia con lo que vimos en el músculo liso bronquial, porque en el músculo liso bronquial pues cerraba el canal de calcio y ya no permitía la entrada de calcio y se relajaba el músculo. En este caso, va a aumentar la conductancia del canal de calcio y con esa conductancia aumentada, pues aumenta la concentración de calcio interno y se aumenta la contractibilidad. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el automatismo específicamente en el nodo sinusal. De esto no altera la resistencia vascular periférica, es decir, no aumenta las presiones, la presión arterial, aumenta la contractilidad cardíaca y el volumen minuto cardíaco, es decir, lo hace más efectivo. De tal suerte que lo que va a hacer es que disminuye la presión telediastólica ventricular y no aumenta ni modifica la frecuencia cardíaca ni el flujo sanguíneo renal. Ahora, cuando se nos pasa la dosis de dobutamina, podemos estimular a los receptores beta-2 adrenérgicos, con lo cual pues ya se produce vasodilatación coronaria y pues se produce afectaciones en la musculatura esquelética. Y los receptores alfa-1 adrenérgicos producen vasoconstricción esplácnica y vasoconstricción renal específicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Cuando activa los receptores beta-1, tiene un efecto inotrópico positivo, mejora la conducción auriculoventricular e intraventricular como tal, por lo cual se aumenta la automaticidad del nodo sinusal. Por la activación beta-2, va a ser a nivel vascular, con lo cual hace una vasodilatación arterial que reduce la poscardia. A nivel cardíaco, lo que hace es aumenta el volumen latido y aumenta el gasto cardíaco. Es decir, todo esto se puede llamar como un estimulador cardíaco.
La farmacocinética de la dobutamina afortunadamente no requiere una dosis de carga o de impregnación. Su efecto es casi inmediato, de una forma muy rápida. Se metaboliza a nivel hepático produciendo conjugados de dobutamina, que es la 3-ortometildobutamina o conjugación de dobutamina, y su tiempo de vida media es a nivel renal. O sea, aquí nada más el efecto es casi inmediato, se da por vía intravenosa, no más. ¿Qué pasa con los efectos adversos de la dobutamina? La dobutamina pues obviamente va a tener un efecto cronotrópico positivo, con lo cual se aumenta la frecuencia cardíaca, puede aumentar la presión arterial, que ya dijimos que eso es raro, pero lo puede tener. Y algo que sí hace, como está estimulando el corazón a que trabaje, aumenta la demanda del consumo de oxígeno. Como aumenta la demanda del consumo de oxígeno, lo que puede producir es aumentar la zona de infarto, chicos. De hecho, la dobutamina ya solo se utiliza hoy en día para procesos diagnósticos. ¿Para qué? Para un ecocardiograma, que se conoce como ecocardiograma de estrés o ecocardiograma por estrés, en el cual al paciente se le administra dobutamina para ver las zonas de isquemia o cuánta zona quedó infartada por el infarto, ¿vale? En algunos pacientes se puede ver como efecto adverso una miocarditis eosinofílica. Como la dobutamina es un agente raro, los eosinófilos pueden impregnarse en el miocardio y producir inflamación del miocardio y producir miocarditis eosinofílica. En algunos pacientes se puede ver prolongación del intervalo QRS o del complejo QRS, perdón, y pues teniendo ahí esos efectos indeseados, ¿va? Está indicado hoy en día a corto plazo para la insuficiencia cardíaca congestiva, aunque hay mejores fármacos que veremos como levosimendan, milrinona. Es el tratamiento de elección cuando el paciente tiene disfunción sistólica y puede ayudar a mejorar el paciente con infarto ventricular derecho, para que no se quede ahí totalmente muerto ese ventrículo, ¿vale? Tiene una interacción muy grande, chicos, con los efectos adversos, que aquí hay que ver, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, aumenta el riesgo de tener reacciones adversas medicamentosas, el inesolid, que es un antibiótico, la entacapona, que son los inhibidores de la ortometiltransferasa, y los que disminuyen su eficacia, pues son los beta bloqueadores, en este caso, el atenolol, metoprolol, bisoprolol, propranolol, etcétera, ¿no? Que serían esos fármacos que estaremos viendo ahí, ¿vale? Entonces, de aquí, chicos, pues ya vimos enalaprilo, ya vimos los sartán, telmisartán, valsartán, lodipina, nitroprusiato, de acá vimos dobutamina, vimos esmolol, nos faltan estos, ya vimos verapamilo, ya vimos clopidogrel, furosemida, espironolactona, manitol. Nos faltarían ya nada más todos los de asma, que son muy sencillos. Nos faltarían los de hematopoiesis, que es la de las anemias. Nos faltarían salbisoprolol, metoprolol, carvedilol, abetalol, atropina, levradina, levosimendan, amrinona y milrinona, ¿vale? Son minúsculos realmente estos fármacos. Son muy rápidos de verlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la dioxina, 8, sulfato 9, ácido fólico 10, bolamina 11 y hidroxitina 12. Realmente es, ¿vale, chicos? Pues ya nos aventamos una gran cantidad de fármacos y ya deben de estar con diarrea mental. Considero que por el bien de que no se me vayan a estropear todo, dejárselos hasta ahí y mañana temprano a las 8 de la mañana ver estos fármacos que están sobrando de 8 a 10 y posteriormente el miércoles quedaron, me parece que quedaron miércoles o jueves, no me acuerdo cómo quedó la encuesta, ver asma, todos los respiratorios, y el próximo sábado, o no sé qué día podríamos acomodarnos, ver la parte del
de lo práctico nos llevamos como hora y media aproximadamente, todas las prácticas en conjunto, ver los puntos clave, porque les digo, ya lo vimos en la parte teórica. Y pues ya, de esa manera, para que ahorita pues ya no tengan más diarrea mental. Ya son muchas cosas que